Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina con la ayuda de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Queremos recordarle las formas de hacer contacto en Twitter, @Canal 44 TV, en Facebook nos encuentra como Canal 44 TV y en WhatsApp nos puede escribir al 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa con nuestro enlace acostumbrado a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco nos presenta el más reciente informe. Adelante, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 5.370.000 es la cifra de casos de coronavirus confirmados hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud, lo que representa 100.000 casos más que en la víspera. Los fallecidos por COVID-19 se elevan a 344.000, una cifra que en 5 meses ya iguala a la media de fallecidos por gripe que puede haber un año entero en el mundo. Los decesos de la última jornada se elevan a 4.334, la gran mayoría localizados en el continente americano. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, mientras que Rusia y Brasil aparecen casi empatados en segundo lugar, seguidos de 3 países europeos donde la pandemia parece remitir con claridad: España, Italia y Reino Unido. India, con unos 140.000 casos, ha entrado en el grupo de 10 países más afectados por la pandemia, adelantando a Irán, uno de los países que primero registró contagios comunitarios fuera de China. La gran noticia de las últimas horas es el anuncio de la OMS de que detiene temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, tras haberse detectado un mayor índice de mortalidad entre aquellos que recibieron este tratamiento. Se trata de una medida de cautela que podría ser revisada y que se aplica en los 400 hospitales de 35 países que participan en los ensayos clínicos auspiciados y supervisados por la OMS. Esta medida cautelar debería afectar a países como Brasil, donde el gobierno ha aprobado el uso generalizado de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que es erróneo concebir que la COVID-19 actúa por oleadas y que es menos virulento en los meses más cálidos, una información que circula en Europa, donde el verano está a punto de comenzar. Una de las responsables de la respuesta mundial a la pandemia, María von Kerkhove, ha recordado que en 5 meses de pandemia nada indica que la virulencia o la transmisibilidad del virus tenga que ver con las temperaturas exteriores. Ha pedido que todos nos preparemos ante la posibilidad de que el virus pueda resurgir y que para eso no hace falta que sea invierno. El virus está presente actualmente en 212 países y territorios, y en muchos de ellos las temperaturas son cálidas. La Amazonía, por ejemplo, es una zona del mundo de temperaturas elevadas, y ciudades de esa región, tanto en Brasil como en Perú, están sufriendo duramente los embates del coronavirus. Lo que sí es complicado es que cuando el coronavirus circula en lugares donde es invierno, puede confundirse con la gripe estacional, y a veces la única manera de diferenciar entre uno y otro es un test de diagnóstico. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. En la atención a pacientes por COVID-19 se hace indispensable la integración de grupos de médicos multidisciplinarios que puedan atender todas las necesidades de los pacientes. Así nos lo explicaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. En la atención del paciente habría que diferenciar aquel paciente que se presenta con manifestaciones leves o la forma moderada de la enfermedad, de aquel paciente que se presenta con estado crítico de la enfermedad. Los sistemas en general
han establecido estrategias con el propósito de que ese primer momento en el que se clasifica al paciente de acuerdo a la condición clínica que está presentando, conocido como triage, permita entonces diferenciar a el paciente que va a requerir hospitalización y el que va a requerir hospitalización, cuál de ellos habrá de ir a terapia intensiva. Entonces, en un primer momento, en ese triage habitualmente participa el médico o los médicos, habitualmente de una de las especialidades orientadas o parte de la rama de la medicina interna, y personal de enfermería, que evidentemente deben llevar una protección óptima, porque es el espacio a donde se reciben los pacientes con sintomatología de probabilidad de la enfermedad. Ahí puede ser que el paciente que llegue finalmente sí sea un paciente con COVID-19, pero puede ser que sea un paciente con alguna otra enfermedad respiratoria, incluso neumonía causada por algún otro patógeno. Y de la misma manera, el personal de la salud debe protegerse, porque los patógenos respiratorios se pueden transmitir con relativa facilidad, y el personal de la salud, ya lo hemos comentado, es uno de los grupos vulnerables por esta exposición. Entonces, habitualmente hay un espacio de clasificación o triage. Una vez que se ha clasificado el paciente, evidentemente se realiza la toma de las muestras, que también deben darse en condiciones de alta protección para el personal. El personal debe estar calificado en todo momento para conocer todos esos protocolos, tanto de protección personal como los protocolos de clasificación adecuada del paciente, adecuada toma y transportación de la muestra, para tener, en la medida de lo posible, un examen de laboratorio con el menor número posible de falsos negativos y de falsos positivos también. Una vez que se ha definido que el paciente deberá estar en hospitalización de acuerdo a los factores que se han identificado como de pronóstico más grave, el paciente entonces habitualmente es tratado por un equipo multidisciplinario en donde participa el médico infectólogo o el médico internista, que tiene amplios conocimientos también de la parte de infectología, y que además son médicos con conocimientos relacionados con los otros aspectos que hemos platicado de la respuesta inflamatoria del paciente, de la respuesta protrombótica del paciente, y anticiparse oportunamente a utilizar la terapéutica para que estos pacientes no evolucionen a mayor gravedad. Participa también con frecuencia un equipo para la intubación del paciente. Ese equipo para la intubación evidentemente puede ser el neumólogo, el anestesiólogo, o puede ser también el internista o el infectólogo, todos entrenados perfectamente bien para la intubación, pero de nueva cuenta, protocolos adecuados para intubar, porque en el momento de la intubación el paciente tiende a expulsar partículas respiratorias que también pueden significar un alto riesgo para el personal de la salud. Frecuentemente con la utilización, por ejemplo, de pequeñas casetas de acrílico que eviten al máximo posible estar en contacto con el paciente, ¿no? En contacto con secreciones respiratorias del paciente. Y en este equipo multidisciplinario, evidentemente el personal de enfermería juega un rol fundamental. El personal de enfermería, que frecuentemente está especializado para el manejo de pacientes críticos, las enfermeras especializadas en terapia intensiva y estado crítico del paciente, pero también enfermeras que se han especializado
en terapia respiratoria. Luego participa también un equipo técnico que frecuentemente tiene que estar vigilando el adecuado funcionamiento de los ventiladores mecánicos, tiene que estar revisando el óptimo funcionamiento de gases medicinales, tanto los que le dan el soporte al ventilador mecánico como al propio paciente. Y este equipo técnico también debe tener la más alta protección, como lo hemos comentado. Y bueno, falte decir que la comunicación al exterior, con la familia, la comunicación para estar informando al respecto de cómo se encuentra el paciente, en virtud de que no se permite el acceso a la familia por razones obvias, por razones de protección sanitaria, pues también ahí participa un equipo que es muy importante dentro del equipo médico. En Italia, nuestra compañera Virginia Ebrero nos pone al tanto de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días en este país. Virginia, te saludamos y te escuchamos. Sí, en Italia se prosigue el camino de la desescalada, o como se puede decir, la vuelta en lo posible a la normalidad, después de casi 3 meses de pesadilla y confinamiento, cuando ya hay 33.000 muertos y 230.000 contagios totales. Este lunes se ha iniciado una nueva fase con la reapertura en casi todo el país de los gimnasios, centros deportivos y piscinas, aunque sí con estrictas medidas de seguridad. El sector reporta fuertes pérdidas económicas por el cierre, pero para volver habrá que hacerlo con mascarillas, guardando las distancias, con reserva para las distintas actividades, la desinfección de los aparatos donde se hace el ejercicio, en suma, todo lo necesario para no bajar la guardia. Al igual que en los restaurantes, en las peluquerías y en los comercios, se aconseja también tomar la temperatura corporal a la entrada a los clientes. Hace una semana precisamente habían abierto ya las tiendas, los restaurantes, las peluquerías, también con todo este tipo de medidas de seguridad. Y aunque mucha gente sigue teletrabajando desde sus casas, hay muchas actividades que ya volvieron también a trabajar anteriormente, como son las fábricas o la construcción, por razones de que es imposible hacerlo desde la distancia. La curva de contagios, por otro lado, sigue descendiendo, aunque muy lentamente. Cada día se reporta en esta última semana más de 500 o 600 casos todavía, y aún sigue muriendo gente diariamente, personas que estaban ingresadas, muchas en cuidados intensivos. Por ello, las autoridades no les gusta ver algunas escenas que se han registrado, por ejemplo, este fin de semana en varios lugares. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, apiñados en zonas de ocio para tomar el aperitivo, sin mascarillas y sin guardar las distancias. Entonces ha decidido el gobierno reclutar a unos 60.000 voluntarios para que se controle, que se cumplan las medidas de seguridad. Serán reclutados entre personas sin empleo o perceptores de la renta mínima, que se encargarán de informar a las personas de que guarden las normas. Estas personas portarán un distintivo de protección civil y tratarán de entrar a la gente en razón, y en caso de encontrar resistencia deberán llamar a la policía municipal. Y por otro lado, también os puedo decir que Italia intenta salvar la temporada turística que está a punto de comenzar, la próxima temporada de verano, y por ello ya decidió hace unos días eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas que lleguen al país. Y a partir del 3 de junio se abren las fronteras y ya pueden comenzar a operar los vuelos internacionales. Aunque este año, desde luego, muchos de los operadores turísticos y los hoteles confían sobre todo en el propio turismo nacional. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. La experiencia en estos meses nos indica que la mayoría de las personas que contraen COVID-19 presentarán síntomas leves, pero ¿sabe usted cómo se debe tratar a estos pacientes que no requieren hospitalización y que tendrán que pasar la convalecencia en casa?
La mayoría de la gente que se contagia con COVID-19 solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse en casa. Los síntomas pueden durar unos días y las personas que tienen el virus podrán sentirse mejor un par de semanas después. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas con reposo, tomar líquidos y analgésicos. La directora de la Cruz Roja Guadalajara, Elizabeth Ulloa Robles, detalla algunas medidas de contención del virus dentro del hogar. Esta persona o este paciente debe resguardarse en una habitación, de preferencia esta habitación tener un área de baño. Si no se cuenta con esa área de baño, cuando él salga a esa área de baño, utilizar un cubrebocas, estar haciendo una desinfección a base de cloro o con agua y jabón constante en la casa. De preferencia establecerlo, darle sus alimentos. Uno de los mecanismos es dejarlos al borde de la puerta para que la persona salga por el alimento y recoja su charola en la puerta de su habitación para percibir sus alimentos. Asimismo, quien recibe la charola de los alimentos, recibirla con una protección, de preferencia con guantes, y hacer el aseo correspondiente. Señala que no se debe de tener miedo. La desinfección debe ser siempre con agua y jabón. El paciente, si debe salir de la habitación porque no cuente con baño, lo tiene que hacer con un cubrebocas. El aislamiento debe ser por 14 días. Se recomienda que la ropa del enfermo se lave en la lavadora con agua y jabón y procurar que la ropa tome sol o se puede utilizar la secadora. En cuanto a la limpieza, se debe hacer de manera continua con agua y jabón y con cloro en las superficies susceptibles de ello, informó Rocío López Fonseca. Esta semana hicimos contacto hasta Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Nuestro compañero Alejandro Maciel, director editorial de Los Angeles Times, nos ponía al tanto y nos actualizaba información. La gente con muchas ganas de salir a las calles, de ir a las playas, de ir a los restaurantes y todo esto se da en medio de una situación en la que, aunque se ha reducido el número de contagios por día, continúa siendo muy, muy alto. Déjenme darte algunos números. En este momento, por ejemplo, el estado de California registra 94.400 casos, con 3.755 muertos. Según las tendencias, es que se duplica el número de casos cada 28 días. Ese es más o menos el ritmo en el que se está propagando esto, ¿no? Y el foco de la infección es el sur de California, con Los Ángeles siendo el principal punto rojo, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana, toda esa zona, hay algo así como un ping-pong, por decirlo de alguna manera, en la que ambos lados de la frontera se culpan de que son los responsables del contagio. Los de Tijuana, los de Baja California dicen, no, es que la infección está llegando desde el norte. Y acá en California dicen, no, el problema está en Baja California. Lo cierto es de que Tijuana es una zona, específicamente Tijuana es una zona fronteriza con una gran interacción comercial entre ambos lados de la frontera. Por decirte algo, la cantidad de gente que trabaja de Tijuana, que trabaja en San Diego, es enorme. O sea que ese es un problema que no tiene solución. Pero bueno, lo que te quiero comentar es de que hay muchos números que empiezan a dar así un poco el panorama de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el mayor número de personas que han muerto, ya lo sabemos, son el 79%, por ejemplo, tenían 65 o más años de edad. Y por lo menos 1.729 de los muertos vivían en asilos de ancianos. Eso es un dato muy importante porque empieza a cuestionar toda la política que se ha seguido en los asilos de ancianos, ¿no? Por otra parte, el gobierno del estado ordenó que se hicieran exámenes masivos de COVID y bueno, el objetivo es alcanzar 60,000 pruebas diarias. No se ha logrado este fin de semana, pero está muy cerca ya, ¿no? Por otra parte, déjame comentarte, Belén, que todo esto lo que estamos viendo, la reapertura de algunos negocios, la gente saliendo a las calles, la presión económica la presión por que se abra la economía, se da en medio de un contexto ya completamente preelectoral. Este fin de semana, por ejemplo, en Sacramento, que es la capital del estado, hubo una reunión de grupos de extrema derecha. Y fue una concentración bastante grande, por lo menos 2,000 personas acudieron, y ahí se reúnen de todo, desde los simpatizantes de Trump hasta los que no creen en las vacunas,
los que creen en las teorías de la conspiración, los que están a favor de las armas, los que creen que la Tierra es redonda, es plana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ambiente está sumamente cargado porque a todo esto hay que agregarle una situación económica que va empeorando a pasos agigantados. En las unidades de cuidados intensivos que atienden hoy por hoy a los pacientes más graves por COVID-19, se hace indispensable también la presencia de los trabajadores sociales, estas personas que tendrán que entrar en comunicación constante con los familiares del paciente para informarles de la evolución de la enfermedad y lamentablemente serán los encargados también de dar las noticias tristes cuando uno de estos pacientes muere. El familiar está con mucha ansiedad, está con la preocupación respecto de la evolución de su familiar, de su ser querido, y también el enfermo está con esa preocupación de que en el exterior estén bien informados al respecto de cómo van las cosas. Ahí frecuentemente la trabajadora social o el trabajador social juegan un papel importante en mantener ese puente de comunicación. Y lo decíamos aquí en días previos, en algunos lugares se han estado utilizando las tecnologías informáticas para poder brindar algún momento de comunicación entre el paciente y su familia. Por lo menos unos minutos puede significar mayor tranquilidad de ambas partes. Claro. Algo que me parece también muy importante es que en muchos centros hospitalarios, sobre todo de alta especialidad, quien habitualmente comanda el equipo cuando se trata de pacientes críticos, de pacientes graves, es el intensivista. El médico especializado, la doctora especializada en cuidados intensivos y pacientes críticos, y como este tipo de pacientes frecuentemente están en unidades de terapia intensiva, ahí el intensivista es quien hace habitualmente la coordinación de todos los participantes en la atención de estos pacientes. También vale la pena recalcar que aun cuando deba ser un equipo multidisciplinario, Belén, se debe procurar que, sin demérito de la calidad de la atención al paciente, grave o crítico, el menor número de personas deben tener exposición directa a la atención del paciente, es decir, los que sean estrictamente necesarios. Y por otro lado, alguien muy importante, una especialidad muy importante en la atención del paciente con COVID es la especialidad de radiología e imagen, porque estos pacientes requieren frecuentemente el monitoreo tomográfico, por ejemplo, que incluso se puede dar con una modalidad a distancia que permita estar manteniendo ese monitoreo pulmonar. El equipo de salud es extenso, multidisciplinario, y a veces escuchamos equipo de salud e inmediatamente pensamos en el médico, en la enfermera, pero por ejemplo el rol que juegan las y los psicólogos con respecto al impacto emocional que ha generado la pandemia, o de igual forma el rol que juegan y deberán jugar también en su momento los nutriólogos, considerando que la obesidad es una de las patologías de mayor riesgo para esta y para muchas otras patologías. Entonces, tenemos que verlo de forma integral. Además, cuando el paciente sale del hospital, ahí no termina su atención. El paciente debe recibir, por ejemplo, rehabilitación pulmonar. Hemos comentado que algunos pacientes pueden evolucionar a fibrosis pulmonar. Entonces, ahí el neumólogo va a jugar un papel muy importante en el monitoreo de la función pulmonar y, de igual forma, los técnicos en rehabilitación pulmonar.
Nicaragua reporta 279 casos de COVID-19, 199 recuperados, 17 fallecidos y 63 activos. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Nicaragua ha mantenido una campaña constante de información para que la población prevenga la enfermedad provocada por el coronavirus. Campañas gráficas, radiales, de televisión, temas y videos musicales llegan a los hogares promoviendo las medidas fundamentales como el lavado de manos. Paralelamente, brigadistas de todo el país han realizado más de 4 millones de visitas informativas casa a casa. Más de 4.670.499, 500 pues, visitas realizadas en estos 4 ciclos que llevamos promoviendo cariño, cuidado, salud, vida, fortaleza en todas las comarcas y comunidades, calle por calle, casa por casa, barrio a barrio, con amor, con solidaridad profunda. El más reciente informe del Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 279 casos positivos, de los cuales 199 han sido recuperados satisfactoriamente debido al modelo comunitario de atención con calidad y calidez ejercido por orientación del gobierno central. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Entre las medidas de protección para la población, las alcaldías de Nicaragua se han dado la tarea de establecer puntos de desinfección de vehículos de transporte público para evitar la propagación del virus. Además, numerosas brigadas de la comuna capitalina desinfectan los mercados constantemente. Esta noche y como todas las noches hemos estado incorporando cerca de 400 compañeros de la alcaldía, de Conmema, del Ministerio de Salud, de la Policía Nacional, acompañando todo el esfuerzo prácticamente sin parar durante estos 30 días, en horas de la noche visitando algunos de los centros de compras o retomando labores de limpieza, desinfección. Esto no solo nos ayuda para tener mejores condiciones frente a la pandemia que enfrentamos, pero también de manera integral la limpieza y la desinfección ayuda a combatir otras enfermedades. Gracias al acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua participa en reuniones virtuales y seminarios en línea con el fin de fortalecer nuestro sistema de salud para la detección certera y a tiempo de pacientes con COVID-19. Fundamental decir que la responsabilidad y las preparaciones están siendo tomadas en Nicaragua. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que tiene hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido y tiene incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la Salud tiene brindado. Nicaragua cuenta con hospitales de referencia nacional, regionales, departamentales y centros de salud en todo el país, con médicos capacitados para la atención y captación precoz de posibles pacientes que presentan síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6 de Nicaragua, Mirna Zapata. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Un
nuevo fenómeno comienza a preocupar a la comunidad médica. Se trata de un padecimiento que están manifestando los niños que contrajeron COVID-19 y son síntomas muy similares a la enfermedad de Kawasaki. Hoy por hoy se trata de investigar qué relación pudieran tener ambos padecimientos y sobre todo la manera más eficaz de tratarla. El 7 de abril se publicó el primer informe sobre la COVID-19 y su relación con la enfermedad de Kawasaki en Estados Unidos. Fue el caso de una niña de 6 meses que ingresó con fiebre persistente y síntomas respiratorios mínimos, de acuerdo con un análisis del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Ella fue diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki clásica, pero dio positivo para COVID-19 mediante una prueba. 20 días después, la Autoridad Sanitaria del Reino Unido informó de varios niños gravemente enfermos con signos de shock circulatorio y estado hiperinflamatorio. Desde el 10 de mayo, el Departamento de Salud de Nueva York ha rastreado los casos y comenzó la investigación en 157 expedientes, además de 3 fallecimientos. 8 días después, Francia notificó 144 casos sospechosos del síndrome inflamatorio multisistémico con probable relación con la COVID-19. Además, fue reportado el primer niño fallecido en Francia, un pequeño de 9 años en un hospital de Marsella. En Italia, habría al menos 10 casos sospechosos. Habla Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Pido a todos los médicos de todo el mundo que trabajen con sus autoridades nacionales y con la OMS para estar alerta y comprender mejor este síndrome en los niños. Por las alertas en los distintos países, existe la necesidad de recopilar datos estandarizados sobre la gravedad, los resultados y la epidemiología. Así, la OMS dispuso de una plataforma establecida para datos clínicos estandarizados y anónimos, la cual captura todas las variables de COVID-19. El objetivo es facilitar la agregación y tabulación y el análisis en diferentes entornos. El Washington Post publicó casos de jóvenes de 20 a 25 años hospitalizados en San Diego y Nueva York, con una enfermedad similar a Kawasaki, por lo que este padecimiento puede estar subdiagnosticado en adultos jóvenes, informó Elizabeth Ortiz. En Brasil, nuestra compañera Flavia Peixoto nos actualiza también información de lo que está ocurriendo hoy en este país sudamericano. Adelante, Flavia, te saludamos y te escuchamos. Hola, Belén, buenos días. Un saludo a todo el auditorio del Canal 44. Brasil es ahora el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, después de Estados Unidos. Los infectados ya son aproximadamente 367,000 y los muertos ultrapasan 23,500. Estados Unidos, que tiene por lo menos 4 veces más casos que Brasil, decidió empezar al último minuto de la noche de hoy, 26 de mayo, las restricciones de viajes de personas que llegan desde Brasil, excepto ciudadanos estadounidenses. Para el combate a la pandemia, el gobierno brasileño autorizó más de 5,000 nuevos contratos de profesionales de salud. Mientras los comerciantes, trabajadores informales y otros enfrentan dificultades financieras por razón del aislamiento social, muchos creen que todavía aún hay mucha gente en las calles. Una decepción especialmente para los profesionales de salud que no pueden quedarse en casa e enfrentan los riesgos todos los días. Ya hay reapertura de algunos tipos de actividades de comercio en ciudades como Brasilia. La relación entre la política y la crisis de salud sigue bombástica. Esta mañana la Policía Federal investiga al gobernador de Río de Janeiro por posible desvío de recursos para el combate a la COVID-19. Las mismas sospechas de corrupción también ya hicieron y van a hacer suceder acciones de la policía en otras regiones del país. Con los ánimos caldeados por los conflictos ideológicos entre izquierda y derecha, crece la violencia contra los periodistas. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia.
ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud para investigar a profundidad qué está pasando entre esta posible relación del síndrome de Kawasaki y los niños que padecen COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica sobre estos problemas de salud que han surgido hoy por hoy en la población infantil. Esta nueva enfermedad asociada a COVID se conoce como Kawasaki-like, es decir, parecida a Kawasaki. No se ha determinado que sea Kawasaki, pero se parecen mucho. Las primeras publicaciones aparecen el 5 de mayo, aunque ya se tenía evidencia clínica de la presencia de esta relación entre este Kawasaki-like y COVID-19, pero tanto el 5 como el 7 de mayo aparecen primeras publicaciones en revistas europeas médicas, de hecho una del Royal College en Inglaterra, en donde se describen niños no tan chiquitos como los que padecen Kawasaki, un poquito mayores. El Kawasaki se presenta tradicionalmente en menores de 5 años. Bueno, estos niños con COVID y Kawasaki-like parecen ser un poco mayores, 7 años en promedio. Y se encontró precisamente manifestaciones clínicas muy parecidas, entre las que se encuentran fiebre, la presencia de un rash cutáneo multiforme, la presencia de ojito rojo en la conjuntiva, una eyección muy roja, la presencia de lesiones en el interior de la cavidad bucal y crecimiento de los ganglios linfáticos. En la enfermedad de Kawasaki, algo que es característico, aunque por fortuna no se presenta en todos los pacientes, es un daño a las arterias coronarias causado por esa respuesta inflamatoria. Las arterias tienen varias capas y la capa más interna, el endotelio de las arterias, a través de ese proceso inflamatorio se puede dañar y se pueden producir lo que se conoce como aneurismas, que son como alteraciones en la pared que permiten que protuya una parte de la pared, y eso es peligroso porque evidentemente pueden ocurrir rupturas de los aneurismas. Entonces, en el caso de COVID, la respuesta multisistémica inflamatoria grave en pediatría, asociada transitoriamente a COVID, así se le está llamando, el nombre es muy largo, por eso muchos prefieren decirle Kawasaki-like a esta nueva enfermedad. Luego vino un reporte muy interesante, este ocurrió alrededor del 17 de mayo, en donde se comparan 10 casos de este nuevo síndrome de COVID y Kawasaki-like con 19 casos de Kawasaki previos a la pandemia, y se encontraron varias cosas. La primera, lo que antes decía, en Kawasaki los niños son un poquito menores que en este Kawasaki-like. Segundo, estos niños tuvieron menos frecuencia de aneurismas en las coronarias. Me refiero a los niños con Kawasaki-like, perdón. Y tuvieron una menor letalidad. Afortunadamente, existen medicamentos para tratar la enfermedad de Kawasaki y se está identificando que también pueden ser medicamentos muy útiles en pacientes con enfermedad de Kawasaki-like asociada a COVID-19. Estos medicamentos son principalmente inmunoglobulinas y corticosteroides. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a todo mundo que
tenga muy clara la posibilidad de este síndrome en niños con COVID, que realicen un reporte a una plataforma que ha abierto la Organización Mundial de la Salud para empezar a conocer con más detalle esta enfermedad y empezar a reconocer con más detalle los medicamentos que se pueden utilizar para esta nueva enfermedad. La enfermedad de Kawasaki fue descrita en 1967, precisamente por Kawasaki, el apellido del médico investigador que la describe, en Japón. De hecho, Japón es uno de los países que tienen más enfermedad de Kawasaki. Y a lo largo de todos estos años se ha buscado intencionalmente un posible agente infeccioso responsable de la enfermedad de Kawasaki. Lo que se ha encontrado es que un alto porcentaje de los pequeños que desarrollan enfermedad de Kawasaki tienen el antecedente muy reciente de alguna enfermedad infecciosa, sobre todo viral. Entonces lo que se piensa es que existe una infección que detona la enfermedad, pero que ya las demás manifestaciones del Kawasaki son provocadas por la propia respuesta inflamatoria del paciente, del pequeño, parecido a lo que hemos platicado mucho con COVID, ¿no? En este caso es una respuesta inflamatoria que provoca inflamación de las arterias, sobre todo de las arterias coronarias del corazón. No es un padecimiento común, por fortuna. De hecho, también hay que comentar que es menor a 1 por 100,000 niños antes de la pandemia de COVID-19. No sabemos si a partir de COVID-19 esta frecuencia va a ser mayor. Eso es precisamente parte de lo que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo, que se suba a esta plataforma para reconocer la frecuencia de esta Kawasaki-like. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. ¿Sabe usted cuál es la relación que hoy se ha encontrado entre la enfermedad de Kawasaki y el COVID-19? En la siguiente pieza informativa se lo explicamos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a todos los médicos del mundo que trabajen urgentemente con sus autoridades nacionales y el organismo internacional para analizar el síndrome clínico que se está presentando en algunos niños en Europa y América del Norte y que podría tener un vínculo con el coronavirus. Se trata de una afección inflamatoria multisistémica muy similar a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico. El reumatólogo pediatra Jorge Enrique Rubio Silveira detalla cuáles son los síntomas de la enfermedad. Principales síntomas, que son los criterios para diagnosticar esta enfermedad, cuyos síntomas son enrojecimiento de los ojos, pero es un enrojecimiento importante, se pone muy rojo la parte blanca de los ojos sin presencia de secreciones o lagañas u otras manifestaciones de este tipo. Además, cambios en la boca, lengua conocida como lengua en fresa, es decir, que se enrojece y se inflama la lengua. También los labios se pueden enrojecer, se pueden partir, incluso pueden sangrar. Crecimiento de ganglios, principalmente de un solo lado del cuello. Presencia de un exantema o ronchas en el cuerpo, principalmente en la región del tronco, que puede ser de muchos tipos este exantema. Y también enrojecimiento e inflamación de las palmas, de las manos y las plantas de los pies. La complicación más temida de esta enfermedad es la vasculitis de las arterias coronarias. ¿Pero por qué se ha visto que hay relación del COVID-19 con esta enfermedad en los niños? Aquí explica el reumatólogo pediatra Jorge Enrique Rubio Silveira. Cuando se presenta esta infección por el coronavirus, semanas después, días o semanas después, presentan algunos de ellos una enfermedad de Kawasaki, o lo que algunos prefieren llamar como enfermedad de Kawasaki-like o parecida a la enfermedad de Kawasaki.
han visto que pueden presentar desarrollo de aneurismas coronarios, y otro pequeño porcentaje de niños se presenta con algo más que esto, que se le ha conocido como síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica transitoriamente asociada a COVID-19, cuando ya esta enfermedad de Kawasaki-like tiene complicaciones, ya sea una trombosis, formación de trombos en distintas partes del cuerpo con alteraciones en la sangre, o también algo parecido a un síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. El choque es cuando el corazón no puede bombear suficientemente bien la sangre, no puede oxigenar los tejidos del cuerpo, cae la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto es un estado de gravedad en el que los órganos del cuerpo empiezan a sufrir la falta de oxigenación. Llamó a la Organización Mundial de la Salud a buscar las intervenciones de tratamiento para este síndrome y poder tratar a los niños, informó Rocío López Fonseca. Esta semana viajamos también a Honduras, donde nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica de Honduras, nos contaba lo más reciente en materia de COVID en esta nación. Te escuchamos, Naomi, adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso de COVID-19 en el país hasta la fecha, estamos por llegar a los 4.000 casos positivos, con la lamentable pérdida de 180 personas. Pero nos alegra poder informar que más de 460 compatriotas se han recuperado con éxito. De los casos positivos, 427 se encuentran hospitalizados. De estos, 381 en condición estable, 26 en condición grave y 20 en cuidados intensivos. En Honduras, 9 de cada 100 contagiados por coronavirus son menores de edad. Lo anterior significa que son aproximadamente más de 273 niños y adolescentes los que se han infectado con el virus. De ese total, un aproximado de 111 niños están en un grupo de edad de 0 a 9 años, que representan el 3.5%, y al menos 162 menores de 10 a 19 años, que significa un 5%. Los hondureños buscamos la mejor manera de salir adelante y superar este virus, y nuestros doctores se han dado a la tarea de buscar soluciones para poder frenar esta pandemia. Hablábamos anteriormente sobre el tratamiento llamado MAIS por el doctor Omar Videa, quien ahora ha creado el tratamiento llamado MAIS AAA, que consiste en el manejo de medicamentos, prednisona, colchicina, más un anticoagulante, y este va dirigido a personas con un curso no satisfactorio de COVID-19, porque han llegado tarde o porque se han identificado algunos signos de complicación, ya que afirma que muchos pacientes deben viajar hasta 8 horas para llegar al centro asistencial y este tratamiento les puede salvar la vida, afirmó el doctor Videa. Lamentablemente, nuestro país no solo está luchando contra la pandemia del COVID-19. Cada semana se reportan también nuevos casos de dengue y hasta la fecha se han recibido más de 12.000 personas que presentan esta enfermedad. El mayor número de casos de dengue grave se sitúan en las regiones de San Pedro Sula, El Paraíso, Distrito Central, Olancho y Choluteca. Debido al alto número de casos de COVID-19 que se siguen presentando en el país, el gobierno ha decidido extender la alerta roja para los 18 departamentos hasta el 31 de mayo y las órdenes de salida por terminación de un dígito de número de identidad siguen vigentes hasta nuevo aviso. Reiteramos a la población la importancia de la higiene y la distancia social para combatir esta pandemia. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre un alto índice de daño cardiológico por el síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánica asociada a COVID-19 en la población escolar, a diferencia de los adultos. Por fortuna, menos del 10% de los pequeños con enfermedad de Kawasaki tienen endarteritis que provoque aneurisma coronario, y eso, el que no exista este tipo de alteración en las arterias coronarias, reduce mucho el riesgo de letalidad. Con el transcurrir de los años, cada vez ha sido menos probable muerte por Kawasaki, en virtud de los fármacos con los que se cuenta, particularmente inmunoglobulinas, decía antes, y
corticosteroides. También se han utilizado medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales, inhibidores de citocinas proinflamatorias, de las que hemos hablado mucho en el programa. Y estos anticuerpos monoclonales también han reducido mucho la posibilidad de secuelas y letalidad por enfermedad de Kawasaki. Nada más. En el caso del Kawasaki-like o síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánica asociada a COVID en niños, se ha identificado mayor índice de alteraciones ecocardiográficas, es decir, de daño cardiológico, comparativamente con el Kawasaki tradicional. Son muy pocos casos todavía. Comentaba hace un momento Belén que el reporte de mayor número de casos son 10, por cierto, en el brote de COVID-19 de Italia. 10 con este síndrome, y cuando se compararon estos 10 con 19 casos de Kawasaki previos a la existencia de COVID, se identificó que en presencia de COVID se está comportando con mayor severidad este síndrome parecido a Kawasaki o Kawasaki-like. Entonces, son pocos casos, hay que hacer un seguimiento con una casuística mayor y a más largo plazo para saber si COVID se estará comportando con mayor intensidad con este síndrome en los pequeños. Aunque también hay que dejar claro lo siguiente, y lo hemos dicho en un número diverso de programas, el COVID afecta mucho menos a los niños. Ya están las estimaciones porcentuales en la mayor parte de países sobre la afectación a los niños, y hay que decirlo, es menor al 2% de todos los casos de COVID en el mundo se han presentado en niños. Y hay dos principales motivos. Uno, que realmente afecte menos a los niños, y por eso menos del 2% de todos los casos de COVID en el mundo sean en niños. O la otra posibilidad, que los niños tengan formas tan leves o asintomáticas de la enfermedad que estén muchos de ellos pasando inadvertidos como COVID. Más adelante sabremos si hubo más infección por COVID asintomática en los niños cuando se realicen pruebas serológicas a gran escala para medir anticuerpos que pudieron haber quedado como parte de la respuesta inmune. En el caso de Japón, la mayor frecuencia es pero del Kawasaki tradicional. Del original, digamos. Del original. Los días y semanas nos van a decir si Kawasaki-like y el Kawasaki tradicional, en este caso, son lo mismo. Los días nos lo van a decir. Y que solamente en este caso estemos identificando que COVID es uno de los virus detonantes de Kawasaki. Puede ser así, pero digamos, antes de que existiera el COVID, el país con más casos de Kawasaki era Japón. De hecho, es el país en donde, insisto, ocurrió la descripción original de de Kawasaki, y a lo largo de los años ha sido el país con mayor afectación por enfermedad de Kawasaki. El Kawasaki asociado a COVID está resultando ser en niños de alrededor de 7 años de edad. Prácticamente no se describe Kawasaki en los adultos. En los adultos, por ejemplo, asociado a COVID, lo que sí ha ocurrido son infartos agudos del miocardio, como parte de esta conocida como respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. Lo que decíamos, se puede incrementar la coagulación sanguínea, como consecuencia de esto generarse trombos que pueden afectar a diversas arterias, algunas de las cuales han sido las coronarias, y entonces no han sido pocos los casos de infarto agudo del miocardio asociados a COVID,
o de infartos cerebrales por enfermedad cerebrovascular asociada a COVID, y también casos de trombosis arteriales, por ejemplo en extremidades, asociadas a COVID, pero no tanto como tal una enfermedad parecida a Kawasaki asociada a COVID en adultos. Esa situación por el momento no ha sido descrita. Antes de despedirnos, estudian cómo obtener la síntesis de una única etapa de nuevos nanomateriales con una actividad superior anti-SARS-CoV-2. El Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con un equipo investigador del Centro para el Desarrollo de Materiales Funcionales de Brasil, trabaja actualmente en la síntesis, en una única etapa, de nuevos nanomateriales basados en nanopartículas de plata y wolframato de plata con mayor actividad frente al coronavirus. Desde este laboratorio, dirigido por el catedrático Juan Andrés, se lidera un equipo internacional con participación de investigadores del centro brasileño, con el profesor Elson Longo como director, y que ha sido capaz de sintetizar nanomateriales antibacterianos y fungicidas para la fabricación de máscaras que están siendo distribuidas por Nanotecnología de manera gratuita en centros hospitalarios del área metropolitana de Sao Paulo. Actualmente se investiga su posible aplicación en superficies de materiales y esmaltes cerámicos y embalajes de frutas y verduras para evitar el contagio, la propagación y las infecciones de bacterias, hongos y virus. El descubrimiento de nuevos materiales posibilita la realización de proyectos de innovación y transferencia tecnológica con empresas del sector cerámico, textil y del plástico de Castelló y también de España y Europa. El trabajo de ambos laboratorios es un ejemplo claro de cómo desde la investigación básica, fundamental y orientada se puede conseguir un alto impacto científico, tecnológico y socioeconómico. El proyecto se ha presentado a la convocatoria competitiva de Caixa Impulse, COVID-19 Express Call Soluciones Innovadoras para la lucha contra la pandemia COVID-19, que está pendiente de resolución. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonicen en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.